Hola, saludos a todos los del canal, a todos los que han seguido y a todos también aquellos que han comprado, han adquirido aquí en Europa y en Bogotá también, que fue la primera vez que publiqué yo mis escritos. Nos acercamos al 2026 y ya estamos afilándonos o perfilándonos, mejor dicho, para la siguiente publicación. Tengo desde el año 2018 desarrollando un tema que ya al fin tuvo su final desde el 2018, 7 años después, pero bien vale la pena porque es un tema que nació a partir de dos inquietudes, a partir de dos personas también, dos profesores, dos maestros que tuve en mi camino, que me motivaron de cierta forma, ¿no? Indirectamente, a que yo me preguntara cuál es el futuro del petróleo. Ya el ensayo ha sido terminado. Esas dos personas, en primer lugar, fue el profesor Peter Molina de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad de los Andes, y el doctor Miguel Jaimes, experto venezolano en petróleo, uno de los más grandes expertos que ha parido Venezuela en el tema petrolero. Quiero compartir con ustedes solamente fragmentos de las palabras del autor y del prólogo para que vean a qué nos vamos a acercar en el año 2026 con esta publicación. Esperemos que en marzo ya esté en las librerías aquí en España y luego en junio, julio en toda la Unión Europea. Palabras del autor. Este libro no fue escrito de una sola vez ni responde a una urgencia editorial inmediata. Su origen se remonta a 2018, cuando la pregunta por el futuro del petróleo comenzaba a instalarse con fuerza en el debate internacional, pero aún estaba rodeada de certezas apresuradas, pronósticos lineales y discursos excesivamente optimistas o catastróficos. Desde entonces, el texto fue creciendo de manera fragmentaria, interrumpida y en ocasiones deliberadamente inconclusa. No por falta de materiales, sino por la convicción de que el problema que abordaba exigía tiempo, contraste histórico y distancia crítica. El petróleo no es solo un recurso energético, es una estructura de poder, una matriz económica y un organizador de la política mundial contemporánea. Comprender su futuro implicaba observar no únicamente los avances tecnológicos o las curvas de consumo, sino también las guerras, las crisis financieras, las disputas geopolíticas, las transiciones energéticas fallidas y las continuidades del capitalismo rentístico. Ninguna de estas dimensiones podía ser abordada de forma aislada ni desde una coyuntura específica sin incurrir en reduccionismos. Entre el 2018 y el cierre de este libro ocurrieron acontecimientos que alteraron de manera decisiva el escenario global. La pandemia del COVID-19, el colapso temporal de la demanda energética, la guerra en Ucrania, la reconfiguración energética europea, el ascenso de China como actor central de las energías renovables y el entorno del petróleo como factor de seguridad estratégica. Estos hechos no invalidaron la pregunta inicial, por el contrario, la complejizaron. Obligarían a escribir, matizar y, en muchos casos, corregir hipótesis formuladas años atrás. Por esta razón, este libro necesitó tiempo para dejar reposar afirmaciones, para contrastar predicciones con hechos, para evitar la tentación del diagnóstico definitivo. Lejos de proponer un final abrupto del petróleo o una transición energética ordenada y homogénea, el texto se fue orientando hacia una tesis más incómoda pero más realista. El petróleo no desaparece de inmediato, pero pierde centralidad en un sistema mundial que continúa dependiendo de su herencia económica, política y simbólica. Como venezolano, historiador y analista político, escribir sobre el petróleo implica además una responsabilidad particular. En Venezuela, el petróleo ha sido simultáneamente promesa de modernidad, fuente de poder estatal y origen de profundas distorsiones económicas y sociales. Pensar su futuro exigía no reproducir ni la nostalgia rentista ni la ilusión tecnocrática de la sustitución automática, sino asumir críticamente ese legado y situarlo en un contexto global más amplio. Este libro es, en ese sentido, el resultado de un proceso de maduración intelectual más que de una urgencia interpretativa. No pretende ofrecer respuestas cerradas ni pronósticos exactos, sino ordenar un conjunto de tensiones históricas, económicas y geopolíticas que seguirán definiendo el mundo en las próximas décadas. Si su escritura tomó tantos años, fue porque el objeto de estudio, el petróleo y su futuro, no admite soluciones rápidas ni lecturas simplificadas. Son las palabras del autor. El prólogo.
Durante más de un siglo, la humanidad creyó que el petróleo era la sangre de la tierra. De su vientre oscuro emergió la ilusión del progreso, el ruido del motor, la promesa del viaje, la ciudad que crecía como un organismo de acero. Todo se movía a su ritmo, todo ardía en su nombre. El siglo XX fue su templo y su condena, la era del fuego domesticado. En el principio fue el carbón y después vino el crudo, el oro negro, que cambió la escala de tiempo y de poder. Las guerras dejaron de ser territoriales para volverse energéticas. Los imperios ya no se sostenían por la fe ni por la espada, sino por el combustible que mantenía en marcha las fábricas, los tanques y los sueños de expansión. Fue el siglo del petróleo de 1900 a 2030, el ciclo de abundancia que ocultó su propio derrumbe. Venezuela fue una de sus parábolas más trágicas, de la fiebre de Menegrande a la creación de PDVSA, del espejismo de la modernidad al colapso del Estado. Su historia puede leerse como la metáfora de un país que creyó ser eterno mientras se consumía. La renta se convirtió en doctrina, el petróleo en Dios y el poder en oculto. Cada barril fue un voto, una deuda, una bala o una limosna. El chavismo heredó ese mito y lo vistió de redención energética mientras las refinerías se oxidaban y el petróleo, símbolo de soberanía, se volvía instrumento de sumisión. Las guerras del nuevo siglo no fueron distintas: Irak, Siria, Libia, Ucrania. Territorios convertidos en laboratorios de energía y control. El fracking prometió independencia y trajo desiertos. Los drones sustituyeron a los soldados, pero no a la codicia. En la trastienda de los conflictos se negociaban oleoductos y concesiones, mientras la opinión pública era otra forma de petróleo, moldeable, inflamable, rentable. El poder global se hizo dependiente del combustible y de la información, dos materias primas de dominación moderna. Pero todo mito tiene su ocaso. Entre 2030 y 2050 se dibuja el crepúsculo de la era fósil. La energía se hace limpia, los autos ya no rugen, los cielos respiran lo que las generaciones anteriores asfixiaron. La geopolítica del litio y el cobre desplaza al barril como unidad de poder. Los acuerdos sobre el clima se convierten en tratados de hegemonía. El hidrógeno, el sol y el viento son las nuevas armas suaves de las potencias emergentes. El BRIC, más que un bloque, se convierte en el laboratorio del cambio civilizatorio. Y así, del barril al bit, del crudo al dato, la humanidad inicia su transición definitiva. Las plataformas digitales sustituyen a las refinerías, los algoritmos extraen la riqueza invisible. El poder ya no depende del subsuelo, sino del flujo de información. Google, Tesla, Huawei o Amazon son los nuevos consorcios del siglo XXI, dueños de la energía del conocimiento. El petróleo fue materia, el dato es espíritu, el fuego ahora arde en los servidores. Este libro es la crónica de ese tránsito, la historia del fuego que levantó imperios y del silencio que deja su extinción. Habla de lo que fuimos y de lo que estamos dejando de ser, criaturas de una era que confundió energía con eternidad. Cuando la última llama se apague y el motor se detenga, quedará el eco de una pregunta que resume toda una civilización. ¿Qué haremos cuando se acabe el petróleo y el poder cambie de forma para seguir siendo el mismo? Gracias. Prólogo, palabras del autor, próximo ensayo publicado, va a ser publicado, Dios mediante, próximo año 2026, a pocos días del 2026, entre febrero y marzo. Así que bueno, hasta luego. Gracias.